Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio que está creado directamente para ustedes, pensando en las familias y las personas cercanas que están alrededor de alguien que ha desarrollado la enfermedad de la adicción, ¿sí? Recuerden que este es un espacio semanal, es un espacio de aprendizaje, de reflexión, de confrontación en muchos casos, en donde nos vemos reflejados en cosas que creemos que hemos estado haciendo bien, pero resulta que de pronto no nos están dando los resultados esperados, en donde no comprendemos que nosotros como familiares también cumplimos un rol importante en la enfermedad de la adicción y que es importante hacerle frente, que no solamente nuestro familiar es el que debe cambiar, sino que nosotros también debemos generar cambios, ¿sí? Bien, vamos a comenzar un nuevo ciclo, es el ciclo de los principios espirituales. El programa de recuperación habla acerca de unos principios espirituales, es decir, unas herramientas necesarias para poder llevar a cabo o con las que llevamos a cabo el proceso, con las cuales podemos hacerle frente a ciertas características de personalidad que nos han llevado a relacionarnos de forma codependiente, que nos han llevado a desarrollar una adicción porque compartimos características de personalidad similares, ¿sí? Recuerden que el adicto no puede vivir sin su sustancia o sin su actividad, y nosotros no podemos vivir sin nuestro adicto, ¿sí? Y la vida se nos volvió ingobernable a todos. Entonces, nuevamente, como todas las semanas, les recuerdo que es importante darnos el permiso de pensar en nosotros y en reconocer que no es nuestro familiar el único que debe hacer un proceso, o si él no quiere hacer el proceso, entonces vamos a esperar hasta que él quiera. La invitación es que tomen conciencia que les corresponde a ustedes empezar a hacer su propio proceso, ¿sí? Sin importar si él va o no va a las terapias, ustedes comiencen. Es el solo ejemplo, ¿no? Es el poder tomar conciencia que no debo ser solo, o sea, que no es el otro el que únicamente tiene un problema, el que seguramente no es el otro el que únicamente está actuando de manera equivocada, que no es el otro el que tiene una manera de relacionarse y de vincularse con la vida que genera inconvenientes, sino que además de eso nosotros también. En mayor o menor medida, sí, uno ve de todo, ¿sí? A veces la familia está más enferma que el mismo adicto, ¿sí? O tiene comportamientos más disfuncionales o más problemáticos que el mismo adicto. Entonces es importante, eso es una invitación para que tomemos conciencia, no esperemos ni tengamos la excusa de que entonces si él no va, entonces yo no lo hago, si él no va, entonces yo no veo el video, si él no va, entonces yo no comienzo mi propio cambio. No, esta es una invitación para retomar nuestras vidas, darnos un permiso para analizar qué está sucediendo con nosotros. Y yo lo que sí les puedo asegurar es que de una u otra forma, en la medida en que nosotros cambiamos, nuestro familiar se desacomoda y va a pasar algo diferente. Sí va a pasar, ¿sí? Diferente a lo que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo. Va a pasar algo diferente en la medida en que nosotros ya no vamos a actuar de la misma manera, y nuestro familiar va a darse cuenta que las rutinas a las que venía acostumbrado ya no están, ¿sí? Y o busca y decide tomar la ayuda, o definitivamente se da permiso para tocar fondo, y esto de alguna manera le llevará a repensar qué está pasando con su vida, ¿no? Bueno, el primer principio espiritual que aborda el programa de recuperación es la honestidad. Voy a permitirme leer algunas definiciones acerca de lo que es la honestidad. La honestidad es el principio del cambio. Tengo varias, esta vez acudí a varios referentes. Lo primero que voy a hacer la lectura
de guía para trabajar los pasos de Narcóticos Anónimos, donde habla de los principios espirituales. Dice, en el primer paso nos centramos en la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la humildad y la aceptación. La práctica del principio de honestidad del primer paso empieza con admitir la verdad sobre nuestra adicción y sigue con la práctica cotidiana de la honestidad. Es posible que decir soy adicto o soy codependiente o me comporto de forma codependiente en una reunión sea la primera cosa realmente honesta que hayamos dicho en mucho tiempo. Y empezamos a poder ser honestos con nosotros y en consecuencia también con los demás. Este es un párrafo introductorio a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar con las definiciones. ¿Sí? Recopilé de diferentes textos, de diferentes sitios, las definiciones que hay de honestidad para que tengamos claro qué quiere decir honestidad. Entonces, dice, la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace. El vocablo honestidad proviene del latín honestias, honor, dignidad, algo de lo que uno goza, ¿sí? Honor, dignidad, algo de lo que uno goza. Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que no nos pertenece, ¿sí? De igual manera, la honestidad es armonizar las palabras con los hechos. Es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. Identidad y coherencia. Para estar orgulloso de sí mismo. Es decir, comportarse tal y como piensan o se sienten. Entonces, comportarme tal como yo pienso y como me siento. ¿Sí? Hay una coordinación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Significa decir lo que pensamos o sabemos, midiendo las consecuencias del modo y en el momento oportuno, ¿sí? Decir lo que pensamos o sabemos, midiendo las consecuencias que esto implica, ¿no? También del modo y en el momento oportuno, sin alterar la verdad. Si somos honestos, somos más transparentes para los demás, quienes conocerán nuestros sentimientos y nos comprenderán mejor, pudiendo empatizar más fácilmente con nosotros. Por lo mismo, este valor es la base para la auténtica amistad y para crear un ambiente de alegría y confianza. La persona que se caracteriza por ser honesta suele comportarse de acuerdo a sus principios, la justicia, la integridad, la rectitud. Aquellos que actúan de forma honrada, por lo general, se distinguen por tener un ánimo íntegro en todas las facetas y planes que llevan a cabo, respetando sobre todo las reglas que él mismo considere como correctas en la comunidad donde se encuentre. Es decir, la honestidad va colgada o va asociada a esos principios de vida que tenemos, ¿sí? Y va al ir asociada a esos principios de vida que tenemos, pues nos rigen unos caminos, ¿no? No puede ser que si yo soy una persona recta, entonces voy a decir mentiras. Eso sería ilógico, ¿sí? Sería contradictorio. Entonces, por eso siempre dice es poder tener una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa, entra en conflicto. La paz interior desaparece y esto es algo que los demás perciben porque no es fácil de ocultar. Las personas deshonestas se pueden reconocer fácilmente porque engañan a los otros para conseguir de manera abusiva un beneficio, generando así desconfianza. Se puede concluir que cuando un ser humano es honesto, se comporta de manera transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada y eso le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material. Es una persona honrada.
Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. Entonces, cuando hablamos de honestidad, hablamos de muchas cosas, de valores, de cualidades, de un valor, de una cualidad, de una virtud. Hablamos de confianza, hablamos de transparencia, hablamos de coherencia, hablamos de amistad, de tranquilidad, de paz interior. Y todas estas cosas son necesarias en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque sin paz, sin tranquilidad, pues realmente nos va a costar mucho trabajo generar cambios o mantenernos en los cambios. Nos va a costar trabajo poder entender cómo se siente el otro. Nos va a costar poder conectarnos con nosotros mismos, porque cuando no hay paz, ¿qué hay? ¿Qué es lo contrario a la paz? El caos, ¿cierto? El caos, la guerra, la agresión, la angustia, el caos en general, ¿sí? Y cuando estamos en caos no podemos ver las cosas tal cual como son, reaccionamos impulsivamente, ¿sí? Cuando no tenemos confianza, ¿sí? Cuando para las demás personas no somos confiables, pues las relaciones se deterioran, no nos creen, no nos siguen la cuerda, ¿sí? No se pueden llegar a acuerdos, no se puede tener, digamos que no podemos esperar nada bueno del otro, ¿sí? Si nosotros somos unas personas que no generamos esa confianza en el otro, ¿sí? Que el otro cree que nosotros no vamos a poder lograrlo, es muy difícil que haya una buena relación en la familia, que hayan cambios, porque si yo me comprometo a algo y no lo cumplo, ¿sí? Pues por supuesto que la siguiente vez la persona pues no me va a creer. Y eso mismo nos ha ocurrido con nuestro familiar, también desconfiamos de él porque muchas veces nos ha mentido, ¿sí? ¿Qué pasa con la honestidad también? Que no le creemos, ¿sí? Que no nos creen y que no creemos. Y eso impide un buen relacionamiento, impide que hayan compromisos y acuerdos y que estos se cumplan, impide que haya que mejore el vínculo entre las personas, porque a veces sí, a veces no, y eso lo único que genera es mayor ansiedad. Y recuerden que la base para la codependencia, para el consumo de sustancias o para las adicciones es la ansiedad, ¿sí? Que es una preocupación constante, ¿no? ¿Por qué? O más bien, ¿para qué sirve la honestidad en un proceso de recuperación? Tanto para la codependencia como para la adicción. Entonces ya vamos a ver también, hice una recopilación de varias como conceptos de por qué es importante, por qué este es un principio espiritual tan importante y por qué lo mencionamos en primer momento. Dice, es el primer, bueno, ahí lo conecto con la lectura que hice inicial, ¿sí? Está conectado con el primer paso. Bueno, es el primer paso para iniciar un proceso de recuperación, ya que nos lleva a reconocer que necesitamos ayuda, ¿sí? Al poder expresar auténticamente que nuestro comportamiento y que nuestra vida está fuera de control. Entonces, es el primer paso para la recuperación. ¿Por qué? Porque nos lleva a reconocer nuestra realidad tal cual como es. No la vamos a minimizar, no la vamos a racionalizar, no la vamos a justificar, no la vamos a maquillar, sino nos permite reconocer nuestra realidad tal cual como es, ¿sí? Bueno, nos lleva a expresar auténticamente nuestro comportamiento, ¿sí? A decir con honestidad, o sea, la honestidad precisamente nos lleva a reconocer cuáles son nuestros comportamientos,
cuáles son nuestros sentimientos frente a lo que está sucediendo, por qué hago lo que hago, cómo lo hago, de qué manera lo hago, qué hay detrás de, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a la consulta y las familias no logran expresar la realidad, ¿sí? Minimizan muchas cosas, justifican muchas cosas, porque da vergüenza, porque da pena, porque da miedo, porque no queremos hacer, porque se disgusta nuestro familiar, porque nos da miedo que entonces se ponga bravo con nosotros y nos abandone, y todas esas cosas tenemos que, como lo dije hace un momentico, tener coraje para afrontarlas, ¿sí? El coraje para afrontarlas implica que debo ser honesto y sincero con lo que está sucediendo. Pase lo que pase, igual ya estamos en situaciones críticas, porque para que hayamos llegado a buscar ayuda, si a un proceso de recuperación, no es porque estemos bien, es porque seguramente hay muchas cosas que no están bien. Y si no podemos tener un panorama real de lo que está sucediendo, es imposible poder avanzar en el proceso. Eso con relación a la dinámica general de la familia, con relación a nosotros mismos. Es importante poder tener la valentía, como nos decía el enunciado primero que les leí, de pararnos frente a otro ser humano y decir: me comporto de manera codependiente, soy codependiente, ¿sí? Poder reconocer que nosotros también tenemos una afectación, poder reconocer que nosotros también hemos fallado, poder reconocer que estamos llenos de buenas intenciones, ¿sí? Pero que esas buenas intenciones no han servido para el cambio de mi familiar, sino que al contrario han agudizado o han mantenido la problemática. Tener la capacidad de admitir que tenemos un problema, que algo no está funcionando bien para nosotros, es el primer paso que debemos dar, ¿sí? Y para eso se requiere honestidad. No es decir por decir, no es decir porque me tocó decir, no es decir porque hay un grupo de personas que está diciendo lo mismo, no es decir porque me tocó decir porque la doctora dijo, es tomar conciencia real, es creerlo, ¿sí? Es aceptarlo, es darnos cuenta bajo los principios de realidad cómo está nuestra situación actual, ¿sí? Nos permite llevar a cabo el primer paso de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Al-Anon. O sea, el primer paso de un programa de recuperación está allí, en la honestidad. Admitimos que nos sentíamos impotentes con los demás y que habíamos perdido el control de nuestras vidas de manera honesta, ¿sí? No por congraciarnos con los demás, no por pertenecer a un grupo, no por llevarle la idea a la terapeuta, no por hacer que nuestro familiar esté mejor con nosotros, sino porque realmente lo creemos, ¿sí? Hay una admisión, una rendición, ¿sí? Nos liberamos cuando admitimos, sí, cuando somos honestos y reconocemos que hay un problema, nos liberamos de la carga tan pesada que llevamos, nos disponemos a soltar aquello que no nos deja avanzar y abrimos nuestro espíritu para recibir la transformación que tanto deseamos. Es la rendición. Me rindo frente a esta situación que está pasando, ¿sí? Me rindo. Y me rindo no quiere decir que dejo así. Me rindo es que reconozco que tengo un problema y que debo hacer algo para solucionarlo. Que seguramente todas las soluciones que he intentado previamente y que no han funcionado, debo reconocer que necesito una ayuda, porque todo eso que he hecho no me ha servido para absolutamente nada, ¿sí? Que necesito de la ayuda de otro ser humano para poder continuar, para poder solucionar esto que me está pasando, para poder cambiar, ¿sí? Al ser honestos por primera vez con nosotros mismos, comenzamos a ver nuestra realidad, ya no la fantasía que muchos creamos para evitar el dolor y el sufrimiento. Así es pararse frente a otro ser humano o frente a un grupo de personas
y reconocer que tenemos un problema, ¿sí? Reconocer que hemos fallado, reconocer que no sabemos qué hacer, reconocer que somos codependientes. No es fácil, ¿sí? No es fácil, no es fácil. Muchas veces da vergüenza, muchas veces estamos en negación, decimos que no, pero ¿cómo así? Si nosotros hemos hecho lo mejor, si así es, y es poder dar este paso, es el primer paso, ¿sí? Es el primer paso, es la puerta, es el movimiento de la mano que gira la chapa para abrir la puerta, ¿sí? Que nos conduce a la recuperación, a reconocer la vida tal cual como es, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos, porque no solamente nos hemos equivocado, también hemos hecho cosas correctas, también hemos hecho cosas adecuadas, acertadas, pero también muchas otras que no están. También es reconocer que no siempre tenemos la razón, que posiblemente algo debemos estar haciendo mal, que necesitamos la ayuda de otro que es tan difícil de aceptar, ¿no? Que no es solamente el que se va a la olla el que tiene un problema, sino que yo también me estoy viendo afectado y que yo también tengo cosas por mejorar. La honestidad no consiste solo en decirnos la verdad, sino en asumir que esa verdad es única y que no depende de otros ni de las circunstancias que nos rodean. Eso todo depende de nosotros mismos, ¿sí? Practicar la honestidad es difícil, pero ofrece grandes recompensas. Estas las vamos a ver más adelante. Al poner en práctica este valor, más personas se llenan de confianza ante el resto de los individuos, al mismo tiempo que son más felices con ellos mismos. Esas son las recompensas. La paz interior, ¿sí? La verdad nos hará libres, y así es. Ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los demás, nos trae paz, promueve o genera la construcción de confianza, ¿sí? Y nos llena de felicidad y de tranquilidad, porque cuando tenemos paz podemos experimentar felicidad. Cuando somos honestos, al inicio experimentamos malestar, experimentamos dolor, vergüenza, ira, frustración, pero necesitamos pasar por estos sentimientos para poder generar un cambio, ¿sí? Ahí sí, sin cambio no hay mariposa. ¿Cuánto le cuesta a la mariposa salir de su capullo? Es un cambio que es difícil, tiene que romper el sitio donde el sitio que la estaba protegiendo y cuidando, tiene que hacer fuerza. Entonces, pasar por esto, o sea, la honestidad implica ser lo suficientemente valientes y tener el coraje de afrontar emociones y sentimientos hartos, dolorosos, tristes, vergonzosos. Quizás eso que no queremos admitir, pero que en el fondo de nuestro corazón sabemos que tenemos. Es como caer, tocar fondo, ¿sí? Es como estar derrotado. Pero es simplemente una transición que necesitamos pasar por esa transición, por experimentar ese malestar en muchas ocasiones, no siempre, para poder tomar decisiones que nos lleven al cambio. Cuando yo reconozco que sobreproteger a mi hijo, que sobreproteger a mi marido, lo único que hace es generarle mayores conflictos a esta persona, enviarle el mensaje de que no puede, que no es capaz, facilitarle mantenerse en una situación conflictiva. Durante mucho tiempo yo he pensado que sobreprotegerlo, que cuidarlo, que consentirlo, que darle todo lo que necesita, me ha validado como persona, me ha hecho sentirme útil y entender que quizás ese comportamiento que me ha hecho sentirme bien, por mucho tiempo le está haciendo daño a esa persona que tanto amo. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, necesitamos pasar por ahí
para poder entender que necesitamos aprender otras formas de relacionarnos que me impliquen también estar tranquila conmigo, sentirme bien con lo que yo estoy haciendo y saber que es de buen provecho este comportamiento mío para la persona que quiero y que tiene un problema. Bueno, siempre, perdónenme, ¿en qué íbamos? Bueno, ya, el tercer punto, se me iba escapando. Al ser honesto, para terminar ya esta partecita de por qué la honestidad y un proceso de recuperación. El ser una persona honesta es el reflejo de respetarse hacia a sí mismo y al resto, ¿sí? De respetarse, o sea, la honestidad, ser honesto, implica el desarrollo y la evolución de muchos otros valores, de muchas otras cualidades y de muchas otras virtudes que son benéficas para mí y para las personas que están a mi alrededor. Implica, o sea, cuando yo les digo vienen a un proceso y es adquirir nuevos hábitos de vida, es cambiar el chip, es ver la vida con los otros ojos, implica todo esto. Implica hacer un montón de cosas que antes no hacíamos, pero que son necesarias para recuperar la paz, la confianza, la armonía, las buenas relaciones, el sentirme bien conmigo mismo, el sentirme satisfecho con lo que yo soy, porque aunque ser honesto cuesta, ¿sí? No hay nada más reconfortante que saber que se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque cuando hacemos las cosas mal, cuando actuamos de forma incorrecta, eso nos genera culpa, ¿sí? Y cuando actuamos con culpa, pues todas las cosas funcionan mal. Bueno, el tercer punto que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo poner en práctica la honestidad. Entonces voy a darle varios punticos básicos para tener en cuenta cómo poner en práctica la honestidad. Entonces requiere de voluntad y nada más, de que yo quiera, ¿sí? De buena voluntad, que es otro principio. Es importante aprender a expresar los sentimientos, al igual que las emociones, así como también las experiencias y las vivencias. Cada una de ellas reflejan el camino a la honradez. Entonces, ¿cómo se pone en práctica la honestidad? Entonces, requiere nada más de voluntad. Punto 2, es importante aprender a expresar los sentimientos y las emociones. Tal vez antes de aprender a expresarlas es importante aprender a identificarlas, ¿sí? Y luego poder expresarlas, ¿sí? Así como también poder expresar cuáles son nuestras experiencias y nuestras vivencias. Cada una de ellas cada una de ellas refleja el camino a la honradez. O sea, que yo pueda decir realmente lo que estoy pensando. Que si yo quiero decir no, pero digo sí, ¿sí? Ahí ya estoy mintiendo. Ahí ya estoy siendo deshonesto. Entonces, que yo pueda realmente conectarme conmigo y poder decir exactamente lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo y que sea coherente con mis actos, ¿sí? Tener presente la honra propia, es decir, tener claro cuáles son las virtudes, las limitaciones y defectos. Es importante nunca fingir para ser aceptado por los demás, ya que podría terminar generando más problemas que soluciones. Sí, es importante el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Mis cualidades? ¿Mis limitaciones? ¿Sí? Y siempre ser auténtico. No hacer cosas para agradar a los otros o para quedar bien. ¿Sí? Siempre esforzarse por hacer algo que contribuya a un bien, ya sea personal o común, pero sin esperar algo a cambio por ello. Esa es la honestidad. Porque si yo soy la más querida, la más amable, la más buena gente, la que da todo lo mejor, pero siempre estoy esperando recibir algo a cambio, y eso pasa mucho en la codependencia, ¿no? Entonces yo soy la más divina, la más hermosa, pero con eso que estoy dando, estoy esperando comprar la seguridad y la confianza de que el otro no me va a abandonar, de que el otro siempre va a estar ahí, de que así me van a querer.
Eso quiere decir que estoy esperando algo a cambio. Y la honestidad implica que siempre vas a buscar el bien individual y el bien común sin esperar nada a cambio. Vas a tratar de hacer siempre lo mejor posible para ti y para los demás sin esperar nada a cambio. Respetar a tu prójimo, no tomarlo ajeno. Ser sinceros mientras está en una relación con otra pareja, con la pareja, ya sea de amistad o amorosa. Lo importante es siempre decir la verdad, por muy dura que ésta pueda ser, ¿sí? No es solo con los demás, sino de manera personal. Es importante ser sinceros consigo mismos, es decir, tratar de seguir los principios en los que usted cree, pero siempre respetando a los demás. Es muy importante tener en cuenta esto. No es solamente que usted sea honesto con los demás, entonces si le dicen cómo estoy yo, y entonces usted le dice está divina, si usted cree que está fea. Empieza por mí, ser honesto conmigo mismo. ¿Sí? No decirme mentiras, no autoengaños, ¿sí? Es importante saber que los errores se deben reconocer y al mismo tiempo se deben reparar, sobre todo si se ha causado daño. Esto es muy significativo, ya que será una razón para que los demás sientan respeto por usted, debido a que usted actúa con rectitud, ¿sí? Los demás sepan que usted actúa con rectitud, ¿sí? Que si se equivoca es capaz de reconocer y de reparar, que por más difícil que sea, usted va a ser honesto, ¿sí? Va a tener una actitud honesta, confiable, ¿sí? Confiable. Actuar de manera honesta permite que las personas a su alrededor se sientan en confianza, creando a partir de allí buenas amistades. Es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de vida. Nos hemos acostumbrado a mentir y tal vez vemos que nuestro familiar, que es el que consume y que miente, es el que está mal. Pero cuando nosotros decimos mentiras, está bien, es justificable. Y no es así. No es así. ¿Por qué el principio espiritual de la honestidad es el más importante? Porque sin este principio es muy difícil mantener el proceso avante. ¿Sí? Si nosotros volvemos a lo mismo, a decir mentiras, a engañar, a tapar, a ocultar, pues le vamos a facilitar la vida a nuestro familiar que consume. De paso, si nuestro familiar está recuperado y está bien y usted empieza a mentir, ¿qué ejemplo le está dando? ¿Qué ejemplo le está dando a su familiar? ¿De qué manera o qué autoridad moral va a tener para exigirle al otro que sea honesto? ¿Sí? Requiere que cuando hacemos un proceso de recuperación en adicciones, requiere cambios significativos en la vida, ¿sí? Tal vez la cultura, el mundo en el que nos movemos, los mensajes que recibimos, nos están enviando siempre información de que al pillo le pagan, de que hacer las cosas mal está bien, de que es más fácil hacer las cosas incorrectas, pero debemos ir cambiando toda esa mentalidad, porque vamos a entrar en una nueva forma de relacionarnos. Y eso implica que no solamente le vamos a exigir a nuestro familiar confianza, honestidad, sino que nosotros también debemos generarla. Nosotros también debemos ser personas de confianza. Nuestros familiares también deben ver que nosotros, si decimos una cosa, la cumplimos, ¿sí? Que no vamos a mentir para hacerlo quedar bien, que nosotros tenemos paz y tranquilidad porque estamos actuando correctamente. Es importante modelar eso en nuestro familiar, ¿sí? Que si le prometimos que ahora vamos a estar más pendiente, que vamos a quererlo, que lo vamos a cuidar, que vamos a estar con él, que vamos a tener tiempo de calidad, cumplirle, ¿sí? No es solo promesas y no, porque a él sí le pedimos que deje de consumir o que deje de tener comportamientos inapropiados y nosotros no damos el ejemplo, ¿sí? Eso en relación con nuestro familiar que consume. Con nosotros mismos, pues recuerden que le podemos mentir a todo el mundo, pero a nosotros no, ¿sí? A nosotros no. Y cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos, eso genera pues mucho malestar, eso genera altos niveles de estrés y de ansiedad, ¿no?
estamos creando de nuevo fantasías, como lo decía hace un rato. Y de esa manera es imposible mantener una buena calidad de vida y buena relación con las personas que nos rodean. Entonces recuerden, la honestidad es el principio espiritual número 1 para la recuperación, para hacer un buen proceso de recuperación. Bueno, los invito a que practiquen, que hagan uso de sus terapeutas. Cualquier inquietud, duda o comentario, no duden en hacérnosla saber. Con mucho gusto estamos ahí para ustedes. Y bienvenidos a quienes todavía no hacen parte de la familia Fundar. Tenemos las puertas abiertas, con mucho gusto. Les podemos brindar nuestra ayuda y pues con todo el equipo de trabajo, con todo el equipo de profesionales que estamos calificados para atender adicciones y codependencia, pues con mucho gusto estamos para resolver inquietudes, dudas, comentarios y pues para atenderlos. Que tengan una buena semana. Chao, chao.